Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a explicar los principios constitucionales en materia de amparo. Bien, los principios que se ven en materia de amparo son principio de instancia de parte, principio de prosecución judicial, principio de agravio personal y directo, principio de definitividad, principio de estricto derecho, principio de relatividad de la sentencia, principio de la queja deficiente. ¿Dónde vienen fundamentados? En su fundamento constitucional es en el artículo 107, fracción 3 y fracción cuarta. Lo podemos ver aquí en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción tercera. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los siguientes casos. O sea, cuando sea una sentencia definitiva, serían contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendido al resultado del fallo. Y en la fracción cuarta dice, en materia administrativa, el amparo procede además contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio o no reparable mediante algún medio de defensa legal. Bien. El principio de instancia de parte. Este principio de instancia de parte se establece que el amparo debe promoverse por el propio afectado, es decir, la persona que considera que se han violado sus derechos fundamentales. Recordamos que las partes en un juicio de amparo son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público. No se puede presentar un amparo en nombre de otra persona a menos que exista una representación legal debidamente acreditada. Normalmente el amparo se recurre a este recurso por medio de la persona agraviada, o sea, del quejoso. Es importante saber que cuando una persona es detenida, aquí no puede recurrir el detenido al recurso de amparo, por lo tanto, sí lo podrá hacer por medio de su representante legal. Un ejemplo, Juan es despedido injustificadamente de su trabajo. Decide interponer un amparo para impugnar una decisión. O sea, mencionar que no tienen por qué haberlo despedido. Como es él quien directamente se ve perjudicado, ejerce su derecho de instancia de parte al presentar personalmente la demanda de amparo ante el juez. Recuerden que debe de ser un especialista en amparo, o sea, un abogado especialista en materia de amparo que les ayude a elaborar este amparo para que sea favorable o tenga mayores elementos, cumpla con los requisitos de ley para que el juez pueda dar un a favor del, del quejoso. Principio de prosecución judicial. Este principio establece que una vez iniciado el juicio de amparo, debe de seguir adelante sin interrupciones innecesarias para garantizar una resolución oportuna y eficaz del asunto y evitar dilaciones indebidas. Este principio nos hace referencia a que debe de haber una consecución, algo continuo en este juicio de amparo. Un ejemplo, María interpone una demanda de amparo contra la negativa de una autoridad para otorgarle un permiso de construcción. A lo largo del proceso, María y su abogado cumplen con todos los plazos establecidos, o sea que María y su asesor jurídico van a cumplir con todo lo que requiere la ley, por lo tanto, no debe de haber una interrupción en el juicio de amparo. Por lo tanto, comparecen a las audiencias y aportan la documentación requerida, respetando así el principio de prosecución judicial. Por lo tanto, no debe de haber una interrupción. Siguiente, principio de agravio personal y directo. Este principio establece que solo se podrá solicitar amparo cuando exista un agravio directo
y personal para el quejoso, es decir, cuando sus derechos fundamentales hayan sido afectados de manera directa y no de manera general o abstracta. Un ejemplo, Ana se encuentra en un cambio en una ley, Ana se entera de un cambio en una ley que considera inconstitucional, aunque no la afecta directamente a ella ni a sus derechos fundamentales. Sin embargo, decide presentar un amparo porque considera que el cambio legal viola derechos de terceros que no tienen la posibilidad de impugnarlo. O sea, Ana está ayudándole a las personas, a los terceros, para que no les afecte este acto, pero no pudiera ser favorable ya que no le está afectando de manera directa a esta Ana. En este caso, el amparo sería inadmisible debido a que no existe un agravio personal y directo. Por lo tanto, para que pueda proceder el amparo, debe de afectar directamente a la persona, o sea, al quejoso. Principio de definitividad. Este principio establece que el amparo solo procede después de que se haya agotado previamente todos los recursos ordinarios existentes ante las autoridades judiciales o administrativas. O sea, en un juicio judicial se deben de acotar todas las partes para que posteriormente se recurra al amparo. Esto sucede también en materia administrativa, a menos que dichos recursos sean ineficaces o no idóneos para proteger eficientemente los derechos fundamentales del quejoso. Un ejemplo, Carlos acude al juicio de amparo para impugnar una sentencia emitida en primera instancia por un juez. Sin embargo, no ha agotado el recurso de apelación que tiene a su disposición ante un tribunal superior. Por lo tanto, no pudiera proceder por este momento el recurso de amparo. En este caso, el amparo sería improcedente, ya que no se ha cumplido con el principio de definitividad al no haber agotado todos los recursos. La sentencia debería de ser definitiva para que posteriormente el quejoso pueda ampararse. Principio de estricto derecho. Este principio establece que el juez de amparo debe de aplicar estrictamente las leyes vigentes en la resolución de los casos, sin realizar interpretaciones extensivas o creativas de la misma. Quiere decir que el juez se deberá de apegar a la norma, a las leyes con las cuales deberá resolver el caso, sin dar mayores interpretaciones. Ejemplo, Pedro solicita un amparo para impugnar una multa de tránsito alegando que la autoridad no respetó sus derechos durante el procedimiento. El juez de amparo, al resolver el caso, se basa estrictamente en lo que establecen las leyes de tránsito y en los derechos fundamentales del quejoso, sin realizar interpretaciones o consideraciones que vayan más allá de lo dispuesto en la normativa vigente. Este principio es fundamental ya que en ocasiones las autoridades llegan a interpretarla como a ellos les conviene y se deben de apegar a lo que está en los ordenamientos jurídicos. Principio de relatividad de la sentencia. Este principio establece que el efecto de la sentencia de amparo solo beneficiará al quejoso que promovió el juicio, no pudiendo extenderse a terceros que no hayan sido parte del proceso, salvo cuando se trate de una sentencia en amparo colectivo que tenga efectos generales. Un ejemplo, Laura interpone un amparo contra una ley que considera inconstitucional y el juez de amparo le da la razón, declarando la inconstitucionalidad de dicha ley. En este caso, la sentencia solo tendrá efectos para Laura y no podrá beneficiar a otras personas que no hayan sido parte del proceso de amparo, a menos que se trate de un amparo colectivo con efectos generales reconocidos por el juez. Por ejemplo, una persona que tiene una situación en una escuela, no la dejan entrar porque lleva el pelo largo. Entonces esta persona se ampara ante la ley y el director le permite la entrada, pero esto no va a suceder para toda la colectividad o para toda la comunidad escolar.
sino que sería solamente para esta persona que recurrió al recurso de amparo. El principio de la queja deficiente se refiere a que el juez de amparo tiene la facultad de suplir deficiencias en este proceso de amparo, en la formulación de la demanda de amparo cuando está mal redactada, carece de argumentos sólidos o presenta errores en su planteamiento. Se busca garantizar el derecho de acceso a la justicia y evitar que errores formales o técnicos impidan la protección de los derechos fundamentales del quejoso. Un ejemplo: Juan decide interponer una demanda de amparo para impugnar una medida de desalojo ordenada por una autoridad. Sin embargo, al redactar su demanda, no presenta de manera clara los hechos, el agravio sufrido ni los derechos fundamentales que considera vulnerados. Además, no adjunta la documentación necesaria para respaldar su reclamo. Por lo tanto, el juez de amparo, en lugar de rechazar esta demanda por su deficiencia, opta por aplicar el principio de la queja deficiente. Le brindará a este Juan los elementos necesarios para que pueda completar su demanda de amparo y le dará un tiempo necesario para que pueda volver a meter este recurso de amparo. Bien, eso es todo. Espero les sirva este video, esta información en materia de amparo. Gracias, nos vemos en el siguiente video.